Carlos, mi nombre es Elina Pochettino, para quienes no me conocen, en funciones de directora provincial de salud mental. Me acompañan hoy gran parte del equipo de trabajo que habita la dirección de salud mental en la provincia de Santa Fe, y contamos con invitados, invitadas de lujo. Nos acompaña la Asamblea de Usuarios, en particular Ana Muñoz y Fernando Ferreira. Nos acompaña Carlos Ticera, Agustín Barúa y Gabriela Lacarta. Agustín, compañero de Alames, Paraguay, militante de la salud mental, compañero de trayectorias, y Carlos y Gabriela, parte de Psiquiatras en Red, que se han dispuesto muy generosamente a acompañarnos en estos conversatorios que hoy iniciamos. Voy a intentar ser breve para poder contarles cuál es la propuesta de trabajo que hoy tenemos. En particular, y lo más importante, es celebrar y agradecer la participación de todas y todos ustedes. Apostamos a estos conversatorios como instancias de formación necesarias en el proyecto que encaramos desde la dirección. Creemos que es vital tener estos espacios de encuentro, y la conversación es el modo que elegimos para dar inicio. Decíamos que es vital porque habrán escuchado, ojalá, o leído que es parte de nuestra propuesta habitar la transformación, y así nombramos este ciclo de encuentros que se va articulando y se va a ir articulando con otros tantos. Hoy damos inicio a estas conversaciones y decimos hacia el plan provincial de salud mental, porque es uno de los desafíos que tenemos, no porque no tengamos un plan, tenemos un plan, y entre otras partes tiene como fin escribir el plan provincial, que creemos que es una vacancia que tiene nuestra provincia respecto de orientar las transformaciones pendientes y a la vez poner en valor todo lo que en esta provincia se viene haciendo respecto de la política sustitutiva, que no es poco, y sabemos que, bueno, está protagonizado por trabajadores, trabajadoras y usuarios de nuestra provincia. Hay muchísimas experiencias muy valiosas en lo sustitutivo, pero estamos convencidas y convencidos que necesitamos realmente trazar un plan que vaya enlazando, articulando, potenciando y seguramente construyendo aquello que aún está pendiente para poder sustituir el modelo manicomial, hospitalocéntrico, medicalizante que aún persiste, no solo en la organización del sistema de salud, sino también en nuestras prácticas, en nuestra cultura, ¿no? Por eso decíamos que a la vez que estos conversatorios y este que hoy inicia aquí se van a ir dando, se van a ir articulando con la propuesta de reuniones más metodológicas y más concretas de escritura del plan. Pero sin duda, esto que hoy podamos conversar respecto hacia la salud mental comunitaria, las preguntas que fuimos compartiendo y la presentación de la actividad, van a ser el insumo necesario para poder escribirlo. Decir que contamos con cada una y uno de ustedes para realmente construir participativamente un plan que contemple la diversidad de situaciones de la provincia. Saben que tenemos una provincia muy diversa, muy extensa y con realidades muy distintas que merecen ser puestas en este plan. Por eso celebrar que hoy estamos compartiendo con compañeras y compañeros de los diversos territorios provinciales. Agradecer también al equipo de gestión que va a estar acompañando en relevar lo que aquí podamos trabajar y seguir trabajando. Bueno, no lo quiero hacer mucho más largo porque lo más rico va a ser el intercambio. Solo decir que el modo de elegir la metodología de trabajo tiene que ver, que además la pudimos pensar con los generosos y generosas invitados, invitadas de hoy, tiene que ver con dar lugar a la conversación, y la conversación como una puerta de entrada al diálogo, digamos, porque estamos convencidos que hay que deconstruir y construir nuestros modos de habitar la transformación, ¿no? Y creemos que eso es posible en tanto dialoguemos, en tanto podamos reflexionar acerca de nuestros cotidianos laborales, y por eso la apuesta, pedir ahí sí algunas disculpas, que a algunos les parecía complejo conectarse por la mañana, pero fue la apuesta de poder generar espacios de formación en horarios
horarios de servicio, así como una segunda instancia contempló a aquellos que querían que lo hagamos en un horario por fuera de la jornada laboral más habitual. Bueno, para contarles respecto de la metodología de trabajo, la idea va a ser compartir a partir de los aportes que ustedes pudieron hacer en la inscripción, agradecer a aquellos que pudieron relevar algunas situaciones dilemáticas de nuestras prácticas, algunas situaciones necesariamente acuciantes para transformar. Ese material que ustedes pudieron producir lo compartimos con los invitados y vamos a contar, bueno, con un primer momento de conversación, de escucharlos a nuestros invitados respecto de esto, y luego la idea va a ser ir a trabajar en salas, que nuestro organizador Esteban, a quien también agradecemos, nos va a ordenar en salas de trabajo más pequeñas para que pueda ser facilitada la circulación de la palabra, y luego de eso volvemos, pero sí que sepan que lo que hoy trabajemos va a ser retomado el 26 en el próximo conversatorio. Bueno, esperamos poder hacer funcionar este dispositivo de conversación y bueno, y una alegría compartir con ustedes este primer encuentro. Le doy la palabra, si les parece, a Ana Muñoz de la Asamblea, que además de presentarse, nos van a acompañar los usuarios, a quienes consideramos protagonistas necesarios, y saludamos y agradecemos que puedan estar hoy con nosotros. Ana. Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Ana Muñoz, pertenezco a la Asamblea de Usuarios y Usuarias por nuestros Derechos. Y bueno, quería contar un poco cómo se formó la Asamblea. La Asamblea se formó en el 2012 como proyecto de extensión universitaria de la UNR, ante la inquietud que tenían algunas por que los usuarios no tenían donde poder expresarse, que hoy se ha podido cumplir, porque tenemos un lugar donde podemos hablar de nuestros derechos. Actualmente, bueno, estamos con Ready, que es una organización de Buenos Aires. Estamos en el Grupo Latinoamericano de Derechos Humanos y Salud Mental. Y bueno, eso es todo. Paso palabra. Gracias, Ana. Fernando, ¿vos querés que hablar al final? ¿Te parece? ¿O que me habías pedido o querés ahora sumarte? Sí, hablo al final. ¿Me escuchás? Bueno, sí. Bueno. Bueno, gracias, Fernando. Entonces, le paso la palabra a Agustín Parúa, compañero, invitado. Gracias, Celina. Un saludo, compos. La idea un poco que de la conversación, nosotros recibimos un procesamiento de los comentarios, de las respuestas que ustedes hicieron. Yo querría devolver en función de eso, ¿no? Hubo una agrupación de lo que fueron en apartados de las respuestas. Entonces voy a mencionar el apartado, la cita y algunos comentarios. Es un poco una idea de intercambiar sobre esto, ¿no? Entonces, el apartado de internación Hospital General, una cita. Adaptación edilicia de los hospitales generales para la integración de personas internadas por motivo de salud mental. La adaptación edilicia me recordaba nomás una experiencia con un grupo de triestinos que estuvo en Rosario Altala visitando un proceso de transformación en Entre Ríos. Y cuando era un hospital psiquiátrico que se iba a sustituir, pequeño, visitamos un hospital general y en la recorrida, pensando en una posible sala de internación, recuerdo que marcaban los triestinos dos cosas para el lugar donde iba a estar la sala de salud mental. La primera era que tenga un salón grande donde conversar y fumar. Y mi cabeza médica decía fumar, y ellos decían conversar y fumar, ¿no? Me parecía que como ya priorizaba un lugar un poco problematizando los no hagas esto, no hagas lo otro, sino un lugar donde, bueno, poder como encontrarse en condiciones más abiertas. Y lo segundo, decían que el espacio tenga lugares verdes, lindos, grandes, donde caminar mucho.
poco en esta idea de que la clínica desmanicomial tiene que ver con poner en pie a la persona subjetivamente y físicamente también, ¿no? Entonces, me rompía la cabeza y yo decía, ¿cuán subjetivados estamos en función de la cama? ¿Cuánto la cama organiza la idea de lo institucional? Un comentario. Otro comentario. Decía alguien de Venado la importancia de la articulación con el territorio, ¿no? Y bueno, yo estuve trabajando hasta el golpe de Estado al gobierno de Fernando Lugo en Asunción, en 2012, en una red de atención primaria de salud, un poco trabajando el tema de salud mental comunitaria. Y una de las cuestiones más conflictivas que teníamos eran las pugnas entre quienes estaban antes del gobierno de Lugo y quienes entramos después. Entonces, lo entre comillas viejo, lo entre comillas nuevo, y teníamos una discusión muy fuerte ahí de cómo no competir por superioridades, ¿no? A veces nosotros veníamos como con un afán superiorista de, bueno, nosotros traíamos el cambio, etcétera, ¿no? Porque se volvía inconversable el proceso de transformación institucional si nos parábamos en ese lugar. Yo estuve en Trieste en el 2018 y ahí nos contaba un compañero algo que había propuesto Franco Basaglia en el proceso de sustitución del Hospital Psiquiátrico del San Giovanni de Trieste. Y Basaglia habría dicho que en general había un 60% de las personas que trabajaban en las instituciones manicomiales históricas que estaba a favor de la transformación. Había un 30% que le daba igual y había un 10% que se iba a enfrentar en contra. Y él siempre sugería que a la gente que se iba a enfrentar en contra, que iba a hacer una militancia directa en contra de la transformación, darles tareas fuera y lejos de la institución para que tranquen lo menos posible. Parecía una picardía interesante para pensar. Otro apartado, monovalentes. Y en monovalentes una persona usaba la terminología adicto, ¿no? Más allá del espíritu del término que se usó, creo que una de las cuestiones más desafiantes es cómo desmoralizar nuestra perspectiva en salud mental, en el sentido de que no juicio, no condena, no superioridad, no inferiorización, ¿no? O sea, tenemos que reconocer que en general la idea de salud mental que todavía manejamos tiene una impronta moralista fuerte, ¿no? Son roles asignados socialmente sobre el campo de la salud mental, entonces ese desafío también me parecía importante recalcar, ¿no? Otra cita de una sigla CRSM dice la política del cotidiano en las instituciones para el desanudar hegemonía, ¿no? Y a mí me parecía muy, muy invitante la idea de política del cotidiano, porque en general parte de los procesos de transformación manicomiales me parece que son cómo salir del encorsetado institucionalizante y pasar a la cotidianidad, ¿no? Que tiene como particularidades, ¿no? No quiere decir que no esté encorsetada, diagramada, marcada por cuestiones, pero por otro lado, tiene algo de lo imprevisto, algo de lo caótico, este, ¿por qué no también en tensión con algo de lo rutinario, pero otros márgenes? Entonces, decía, ¿cómo ahondar en esta cualidad de lo cotidiano para los procesos de transformación que nos interesan, ¿no? Otra cita, una institución CRSM dice, dilema de habitar la transformación en contexto de pandemia sin relegar la necesaria ampliación de derechos, ¿no? El otro día aquí en Paraguay estamos en votaciones municipales ya en un par de meses y una compañera candidata hacía un lanzamiento y uno de sus ejes de campaña es la salud mental comunitaria. Y ella decía que, bueno, que hacía una cita y decía, Angélica Vallejo, una activista de salud mental de aquí, definía que la salud mental eh, para la salud mental, la comunidad es la vacuna, ¿no? O sea, le daba esa metáfora de vacuna en el contexto pandemizado, porque cada quien de nosotros había tenido una fuerte cuestión con la discusión de las lógicas de encierro que el Ministerio de Salud paraguayo había instalado muy fuertemente. Decíamos, bueno, pero ¿cuáles son las tensiones de barbijo, aislamiento, restricción, ¿verdad? O sea, podemos discutir eso, no en un concepto antivacunístico, ¿no? Sino problematizar, ¿no? Y me parece interesante lo que aquí se hablaba como dilema. Paso a otro apartado. Dice infancias. Habla de la psicopatologización del sufrimiento de la niñez, ¿no? Y aquí me parecía por lo menos tres ejes interesantes para tocar este desafío. Yo, aparte también de la mirada que cuestiona este avance de las nomenclaturas psiquiátricas en los cuerpos infantiles,
Entonces decía, bueno, ¿cuál es la discusión sobre lo adultocéntrico en la mirada de la provincia, ¿no? Tanto en la sociedad de la provincia como en las instituciones, ¿no? Y cómo trabajábamos su desarmado. Por otro lado, cómo estamos para poder habilitar la construcción de participación infanto-adolescente, ¿no? Que es una cuestión muy desafiante, muy desafiante. Y por otro lado también, cómo podíamos reconocer ya las voces infanto-adolescentes que ya existen, ¿no? En la reunión que teníamos ayer con el equipo que hoy estamos presentando esto, decíamos, por ejemplo, etnografiar los recorridos de las voces infanto-adolescentes hoy, más allá de que entremos ya a institucionalizar esto, sino simplemente conocer cómo se expresan, qué relatan, qué discuten, cómo encontrar esos métodos para que esas voces puedan salir. Me gustó muchísimo lo del Gomecito, por ejemplo, ¿no? Buscar estas formas de visibilizar relatos que suelen ser marginalizados, ¿no? Eh, Había alguien también que, en una cita, internaciones de salud mental en niños y adolescentes, dice, ¿no? Y yo me preguntaba si esto existe, si cuáles son las estrategias de acompañamiento domiciliario para evitar las institucionalizaciones infanto-adolescentes, a sabiendas que a veces no tenemos los recursos institucionales y hay situaciones altamente conflictivas en los domicilios y en la calle. Entonces, pero ¿qué hacer con esto, no? Yo soy muy partidario de ninguna institución de internación y que poder ver otros recorridos, ¿no? Eh, Sustitutivo de esta lógica, ¿no? Otro apartado, redes. Y se hablaba, Rafaela si era una ciudad, no sé. Rafaela decía la intervención de la fuerza Sí, es una policial. ciudad, Agustín, es Ok, una yo le iba, ciudad y le iba, una región también. ok, iba a mandar saludos a Rafaela. Gracias. em, la intervención de la fuerza policial en las situaciones de salud mental. Y ahí, bueno, venía con toda una discusión que me parece que es un tema interesante a trabajar y estratégico, que es el tema del cruzamiento masculinidad de salud mental. Y me preguntaba también cómo está pensándose en la provincia, si es un tema, si no lo es. Ok. El otro día escuchaba que Rita Segato decía que ella fundamentalmente, la antropóloga esta que supongo la conocen, decía que ella fundamentalmente, o sea, recientemente se dio cuenta que lo que ella hace son estudios de masculinidad, está centrada en eso, ¿no? Em, Aquí se habla también, otra cita, la necesidad de espacios y dispositivos intermedios, ¿no? Y aquí vuelve a mencionarse eso, hablando de espacio intermedio entre la internación y el hogar familiar o territorio en el que vive. ¿Cómo incluir un segundo o tercer nivel de atención en una estrategia territorial? Esto le decía el equipo territorial de la Dirección de Salud Mental de Rosario, ¿no? Me parece particularmente valioso y tiene unas tensiones interesantes. Asocia lo cotidiano, ¿no? O sea, nosotros en general difícilmente generamos dispositivos institucionales más desde la liquidez del cotidiano, o sea, más fluyentes, fluidos. Entonces, ya estos niveles, estas etapas, este, cómo pueden dialogar de una manera que puedan estar más cerca de los movimientos cotidianos, ¿no? Y no se nos queden capturados como segundo o tercer nivel. Y eso me parece que tiene mucho que ver, entre otras cuestiones, con los vínculos entre trabajadores. No podemos conversar entre trabajadores de diferentes recortes institucionales, podemos complementarizarnos, ¿no? Cómo se trabajan las conflictividades para que esto no quede tan etapizado. Otro apartado, APS, ¿no? Decía Gallareta, supongo que también en la localidad, atención primaria de la salud mental con perspectiva comunitaria, ¿no? Y eso me parecía también muy relevante. ¿Cuál es la construcción del debate de lo comunitario a nivel provincial, ¿no? Que me parece que es una de las nociones más centrales, más queridas, más reivindicadas, pero a la vez también que requiere como una construcción muy colectiva, ¿no? ¿Cómo está eso? Es una pregunta. Otra cita, ¿cómo pensar la demanda de la población de niñas y jóvenes que han interrumpido la mayoría de sus actividades de socialización en el transcurso de la pandemia, ¿no? Eh, el impacto de la cuestión adultocéntrica en el contexto de la pandemia parece particularmente eh,
intenso. Creo que también en la ancianidad es otro corte etario que ha sido particularmente afectado. Entonces, también quería resaltar esa pregunta. Otra cita. Lo territorial muchas veces queda confundido con la idea de que el centro de salud en particular y APS en general es quien debe responder a una demanda de atención en salud mental. ¿Cómo superar la lógica de derivación a tratamiento individual? ¿Cómo armar espacios grupales que no desatiendan la clínica de la subjetividad? Todo es posible de abordar en APS. Yo me acuerdo que alguna vez una compañera en Asunción, Ruth Irala, un psicoanalista que hace psicología, psicoanálisis institucional, decía, salud mental es APS. Sin embargo, aquí sale la pregunta de cuáles son los límites de APS, ¿no? Sabemos que hay una heterogeneidad y una potencialidad bastante amplia de generar instituciones sustitutivas, pero me parece que tensionar esto me parece que es importante, ¿no? Por eso lo de los límites. Otro apartado hablaba sobre acompañamientos terapéuticos, ¿no? Y decían el lugar del acompañamiento terapéutico en las estrategias terapéuticas, ¿no? Yo me preguntaba mucho cuánta apertura hay provincialmente al rol AT. Ayer me decían que había bastante, igual era un proceso de apertura. Digo eso porque creo que en general el rol del acompañamiento terapéutico, y yo viví unos años en Montevideo, ahí había también un rol que era educadores sociales. Y yo decía, tanto lo AT como los educadores sociales, me parece que son roles que tienen que ver con interpelar fuertemente el mundo de salud mental más tradicional del que yo vengo, ¿no? O sea, médico, psiquiatra, etcétera, aunque sea psiquiatra, a veces psiquiatra. Entonces, ¿cómo recibimos estos nuevos roles que traen de alguna manera una vuelta de tuerca sobre cuestiones que nos matriciaron en la formación, nos matrician en los gremios, nos matrician las sociedades científicas todavía? ¿Cuánto nos podemos dejar interpelar? Eso es otro comentario. Otro apartado, prácticas. Y cierro con esto, una cita. El derecho a ser escuchado en los procesos de salud mental y la participación activa de personas usuarias en la definición de estrategias, ¿no? El MedPRI, el orgullo loco, los grupos de ayuda mutua, los oidores de voces, son diferentes sobrevivientes de la psiquiatría, expertos por experiencia, son diferentes nomenclaturas de una línea que reivindica nada sobre nosotras y nosotras. O sea, este giro donde hay, me parece que junto con la psiquiatría más dura, me parece que habilitar un protagonismo genuino, dejarnos interpelar por lo que un compañero, Alan Robinson de La Plata, reivindica mucho la nominación del cuerdismo. ¿Cómo estamos en condiciones para esto? Para cambiar nuestro ritmo de escucha, para generar una mayor horizontalidad en la conversación. Me parece que este es un desafío muy, muy, muy fuerte y muy necesario. Y lo último que quería aportar es, esta cita dice Montevera, cómo trabajar en salud desde una perspectiva integral en un contexto de profundización de desigualdades que implica determinaciones de la salud, ¿no? Yo vengo un poco de la mirada de la salud mental colectiva, entonces el tema de determinantes sociales, el tema de situar la salud mental no como un problema medicalizado, sino como un problema fundamentalmente de un espectro de derechos, me parece que es muy desafiante. Entonces decía yo, parte del desarmado de las lógicas biomédicas, reduccionistas, es esta complejización, ¿no? Me preguntaba, y son preguntas también, ¿cómo lo están debatiendo? ¿Cómo se logra cómo avanzar en esta complejización? Bueno, yo me quedaría por ahí como evoluciones. Eso. Bueno, muchísimas gracias, Agustín. Y vamos ahora con Carlos o Gabriela, no sé quién le parece. Carlos, te veo ahí maniobrando el micrófono. Sí, ahí está. Sí, estaba tratando de pasarle la posta a la compañera. Bueno, Sería muy ¿querés, poco Gabriel? cortés que... Muy bien. Ok, Bueno. sigo yo entonces. Bueno, primero gracias por la invitación y voy a tratar de ser breve también, así no quitamos espacio al intercambio, que es lo más importante. Yo simplemente por ahí quería, voy a retomar algunas de las cosas dichas por Agustín desde otra perspectiva. Primero me gustaría arrancar hablando del porqué de repensar, ¿no? Nuestras prácticas y un cambio de paradigma en salud mental. Y querría empezar haciendo mención a algo que yo le escucho mucho a Mario Robre, que él
dice que lo dice el EBAB, así que voy a mencionarlos a los dos, que es que las problemáticas de salud mental suelen contarse en prevalencias por cientos, cuando el resto de las problemáticas de salud suelen ser por 1000. Y si pensamos en un indicador que se utiliza para pensar la carga de las enfermedades, que son los años de vida ajustados por discapacidad, las problemáticas de salud mental van claramente a la cabeza de los diagnósticos. Así que eso, por un lado, justifica que pensemos, que le demos más importancia a la salud mental de la que se le da en general. No solo eso, sino que por lo general, y también datos esto es de la OPS, es del año 2013 ahora, y post pandemia o intrapandemia debe ser aún mucho peor, pero algo como muy importante es que no solo la prevalencia de las problemáticas de salud mental es enorme, sino que los y las usuarias que no consiguen atención es todavía mayor. La OPS menciona que en América Latina y el Caribe el 75% de las personas y con trastornos mentales severos, y lo digo así porque está así en los documentos, digamos, que se publican, el 75% no tiene atención en salud mental. Me parece que esto solo justifica que nos replanteemos los modos en los que atendemos en salud mental, y justifica, y creo yo aunque sea, en pensar en una atención comunitaria para mejorar el acceso a la atención sobre todo. Y hay que decirlo, muchas veces las personas que sí acceden, que son las menos, acceden a tratamientos que son inadecuados, reduccionistas, y que no les sirven, y que muchas veces van en detrimento de sus derechos. No siempre, pero muchas veces pasa. En segundo lugar, quisiera, y en línea con esto también, quisiera comentar la necesidad, que es algo que también comentaron en lo que fueron anotando ustedes, de empezar a pensar la salud mental dentro de una perspectiva integral de la salud. Hoy en día ya nadie discute que las problemáticas de salud mental van de la mano con las problemáticas de salud física, que muchas veces son comórbidas, que muchas veces si atendemos una y no la otra, la persona va peor, y cuando se atiende integralmente mejora el pronóstico y la salud de las personas en general. Pero también quisiera mencionar que hay estudios que dicen, y esto también es esto es de la OMS, que es del 2018, hay estudios que dicen que las personas, y vuelvo a decir con trastornos mentales severos, o con problemáticas severas de salud mental, tienen una mortalidad 2 o 3 veces mayor que la población general. Esto significa 10 a 20 años menos de esperanza de vida. Me escucho de repente, no sé qué pasó con los micrófonos. Me parece que esto habla claramente, o sea, todos y todas sabemos que las personas con problemáticas severas de salud mental suelen terminar atendidas solo por los equipos de salud mental, en el mejor de los casos, solo por un psiquiatra o una psiquiatra que lo medica en muchos casos, y nada más. Y es necesario que integremos a estas personas a la atención general en salud mental, en salud, perdón. Quería agregar, por las dudas, aclarar que las causas de muerte suelen ser por enfermedades crónicas, no por situaciones, si bien las hay, pero son las menos, situaciones relacionadas con las problemáticas de salud mental. Bueno, entonces, básicamente podemos decir que las respuestas que se están dando en general a las personas con problemáticas, con padecimientos psíquicos, suelen ser respuestas en principio inaccesibles y en muchos casos ineficaces. Todo esto, creo yo, justifica que reconsideremos nuestras prácticas y que las pensemos desde una perspectiva acorde a la Ley Nacional de Salud Mental. Como aporte, mi aporte va a ser desde la formación, que es a lo que me vengo dedicando desde hace bastante tiempo ya. Creo que para mí es fundamental generar espacios de formación
de la fuerza laboral en salud. Si bien claramente para modificar las prácticas hay un montón de otras temáticas, a mí me parece que sin que la transformación de las prácticas es necesario, es un sine qua non como para pensar una modificación de una reforma o un proceso de reforma en salud mental. Y para modificar las prácticas, yo creo que los y las principales protagonistas son los trabajadores del sistema de salud. En ese sentido, creo que un plan provincial de salud mental tiene que incluir sí o sí el vínculo con las universidades. Creo que hay que repensar cómo adecuar las carreras de grado para formar desde el grado y pregrado en algunos casos, pero específicamente desde el grado y específicamente en algunas carreras, y esto quiero mencionar que ya hubo una experiencia en el 2014, donde yo participé desde medicina, para pensar instancias de aprendizaje en las carreras de grado de medicina, psicología, enfermería, derecho y trabajo social, para adecuar las currículas de las carreras. Fue un trabajo de un año y fue sumamente interesante porque primero empezamos disciplinarmente y después nos empezamos a mezclar y empezamos a pensar todos y todas juntos. Yo considero que es importante generar experiencias de aprendizaje potentes, de que generen espacios que desafíen a los estudiantes, que los movilicen, que los conmuevan, que generen aprendizaje significativo. No puede ser que hoy en día en las universidades, en las carreras de grado, en las carreras, aunque sea voy a hablar de lo que más sé, que es medicina, en muchas carreras no se habla de la ley de salud mental o se la menciona simplemente separada, digamos, de lo que después es importante, que es la clínica. Y tampoco se habla de una perspectiva integral de la salud, ni se piensa desde la salud colectiva, ni desde una perspectiva de derechos en salud. Yo creo que todo eso tiene que estar incluido en las carreras de grado, y algo que me parece fundamental, y no solo a mí, es incluir en las carreras de grado también las prácticas interprofesionales. Si hay algo en lo que tenemos dificultades es en el trabajo en equipo. Y varias personas vienen pensando ya desde hace un tiempo largo que para mejorar el trabajo en equipo es necesario empezar a trabajar con esto en el grado. Los equipos suelen tener varias dificultades y suelen estar fragmentados y suelen reproducir condiciones de dominación, de género, de estrato social. Todos conocemos esto, todos los que hemos trabajado en equipos sabemos que esto es así, y es necesario romper con esa lógica como para poder construir otras prácticas. Y considero, no solo yo, que con esto tenemos que empezar en el grado y que tiene que estar incluido en un plan de salud mental. No me quiero extender con eso, creo que así como hablamos del grado, tenemos que hablar del posgrado, creo que las universidades tienen que estar también incluidas en el posgrado, creo que tenemos que pensarlo en conjunto como una continuidad, y creo que el posgrado en salud mental específicamente, y hablando específicamente de las residencias en salud mental, no pueden ser sino interdisciplinarias, realmente interdisciplinarias, y creo que hay que repensar a qué se le da más importancia en la formación de posgrado, en las residencias. Por lo general, las residencias de salud mental, lo más importante suele ser, y acá es más psiquiatría y psicología, disculpas, pero suele ser la rotación por la internación y en el mejor de los casos, la rotación por consultores externos. Son las dos rotaciones más importantes para los y las residentes y por lo general para la gente que piensa en las residencias. Me parece que tenemos que empezar a pensar que hay que replantear ese tipo de formación y darle más importancia a otras prácticas que hoy en día sabemos que son más importantes en salud mental, que tienen que ver con prácticas y experiencias
comunitarias, con el armado de redes, con la continuidad de los cuidados. Eso no se aprende en las residencias y me parece que es algo como a repensar. Quiero también referirme a otra instancia de formación y que me parece fundamental para pensar un proceso de transformación, que es la formación permanente de los equipos de salud. Voy a tratar de ser breve porque me extiendo, me había anotado algo y ya me fui por cualquier lado y no por donde había anotado. Creo que tenemos varias experiencias en relación a la formación permanente de los equipos de salud y en salud mental en particular, y relacionadas a la Ley Nacional de Salud Mental. Se suelen hacer, esto es opinión muy personal, pero se suelen hacer formaciones bastante, para mi gusto, un poco como expositivas, en donde se bajan lineamientos en relación a normativas, y a mí me parece, y acá voy a introducir otra cosita que me parece importante y quería compartir, me parece que hay que dar lugar en la formación a la reflexión, a generar profesionales reflexivos y a generar instancias de reflexión de las prácticas. Y yo creo que la formación permanente, pensando en una transformación de las prácticas, casi pensando en procesos de transformación en salud mental, tiene que ir por ese lado, tiene que generar instancias en donde todos y todas las trabajadoras de salud puedan juntarse a pensar sobre sus prácticas, la reflexión, el practicum reflexivo, que es como una instancia de formación concreta, a lo que apunta es como no solo a esa reflexión, sino a un intercambio y a una generación de conocimientos nuevos, que es una construcción colectiva de conocimientos. Y a mí me parece que esa es una instancia que tenemos que pensar cómo la ponemos en práctica real, para pensar realmente en nuevas formas de hacer, situadas según cada realidad local y con todos los actores. Y bueno, y como para ir terminando, no quiero dejar por fuera que para mí no solo tenemos que pensar en los equipos de salud mental, sino en todos los equipos de salud en general. Hay zonas en donde no hay equipos de salud mental, no hay equipos especializados, y es necesario que esa población tenga acceso a abordajes cuidadosos de los derechos, de sus derechos y a abordajes complejos en salud mental también. Y aunque sea en mi experiencia, en muchos lugares donde no hay profesionales especializados en salud mental, suele pasar, y muchos lugares donde hay también, pero sobre todo en donde no hay, suele pasar que o las personas quedan excluidas del sistema porque no se los atiende, o cuando se los atiende, yo lo vi en varias oportunidades, se los sobremedica por una cuestión como defensiva, o sea, como que los psicofármacos o no se usan o se usan en exceso por las dudas. Entonces, a veces con las mejores intenciones de atender a las personas con problemáticas de salud mental, igual esto es una experiencia de hace como 10 años o más, pero por ejemplo en ese momento en hospitales generales, que no voy a decir de dónde, pero no importa, que no tenían equipos, guardias interdisciplinarias de salud mental, entonces los atendían y después, bueno, cuando venía el agente de salud mental los veía en otros momentos, entonces armaron unas guardias itinerantes que iban pasando por todos lados, y yo he visto situaciones con las mejores intenciones de pacientes en salas de clínica médica, contenido 4 miembros, desnudos, hipermedicados, etc. Entonces me parece que hay que trabajar con esos equipos para pensar realmente, y vuelvo al principio, en la accesibilidad real al sistema de salud. Por último, y esto también porque algo de lo que leí, de lo que nos pasaron, que hablaban de la falta de formación del personal de los hospitales generales, por ejemplo. A mí me parece que hay que incluirlos, me parece que las descompensaciones en salud mental, o las crisis, o las urgencias, que es algo que está en este momento tan en boca de todos,
generan como mucho miedo cuando no se sabe cómo actuar. Entonces me parece que, yo, perdón, o sea, es como que tengo la bandera de la formación, pero me parece que es fundamental llegar a todos los sectores, y ni que hablar de otros sectores que no tengan que ver con salud también. Pero no me quiero extender. Quiero decir una cosa que sí, que no la vi reflejada en lo que ustedes fueron diciendo, y es como también otro tema que a mí me parece que tenemos que incluir, que es el tema de la perspectiva intercultural en salud mental. Cuando escribía lo que iba a decir hoy, y cuando pensaba en las zonas rurales y en la falta de acceso de muchas poblaciones y de muchas comunidades al sistema convencional de atención en salud, pensaba, y nada, y sabemos que muchas personas resuelven sus problemáticas de salud mental, por otro lado, no es que no las resuelven como pueden, no las resuelven dentro de sus sistemas de creencias. Y a mí me parece que tenemos que incluir también, si pensamos en un plan provincial de salud mental, a estos otros actores. Incluirlos dentro de una red de contención, incluirlos en la formación de los equipos de salud, de la perspectiva intercultural, para poder dar una respuesta adecuada a cada cultura, a cada territorio. Y solo para terminar, esto lo voy a leer para no olvidarme, quería citar algo que dice Rosana Onoco, que en realidad dice junto a Sousa Campos. Bueno, ellos plantean que las instituciones de salud tienen que producir tanto valor de uso como realización personal de sus trabajadores. No es una sin la otra, digamos, y yo creo, cuando leí este artículo me pareció como muy, muy importante esto, y creo que tenemos que pensar en estrategias para desarrollar ambientes de trabajo que tengan esa doble satisfacción. Yo creo realmente que las prácticas manicomiales son alienantes no solo para las personas usuarias de esos sistemas, sino para los y las trabajadoras de salud. Creo que en la formación permanente, en las prácticas reflexivas, está una de las claves para implicar realmente a la fuerza laboral en una transformación de esas prácticas. A mí me parece fundamental que antes lo que decía Agus en relación a los que se sumarían a una reforma y los que no, creo que es fundamental implicar a los y las trabajadoras de salud en una reforma en salud mental, y creo que empieza por ahí. Gracias. Gracias a vos, Gabriela. Gracias por los aportes. Ahora sí, Carlos. Bueno, gracias en principio por la invitación. Desde el colectivo de Psiquiatras en Red también agradecemos a la Asamblea de Usuarios que estuvieron allá a principios del año cuando estuvimos trabajando en un documento sobre la vacunación como prioritaria para las personas con padecimientos mentales y demás. Ellos formaron parte y para nosotros eso fue un gran aporte en ese contexto, y pudimos vehiculizar ese documento a nivel nacional. Esto fue un gran aporte, al menos para nosotros, desde proponer algunas acciones concretas respecto de cómo entender las prioridades en el momento de la vacunación, donde todavía no había vacunas, digamos así, como lo tenemos en este momento. Así que un poco me pone contento de encontrarme aquí con los compañeros y compañeras. Yo quería transmitir, digamos, alguna especificidad, si se pudiera mencionar así, dado que soy psiquiatra infanto-juvenil y las mayores convocatorias que tengo, ya sea, digamos, como para espacios de intercambio, como para la consulta cotidiana en la que participo, digamos, en distintos ámbitos, hay algunos aspectos que, si bien, bueno, ya Agustín y Gabriela pudieron esbozar mucho de lo que ya trabajaron en los aportes que lanzaron a esta discusión, me parecía agregar algunos puntos que, de caras a lo que se viene en los próximos tiempos, me parece interesante como estar advertidos respecto de algunos aspectos, en particular en lo que respecta a infancias y juventudes. En ese sentido, la idea, digamos, de una transformación que se puede inscribir en alguna población desde el punto cero,
es algo que entendemos necesario para los próximos tiempos. Recientemente se ha aprobado, digamos, junto a la interrupción voluntaria del embarazo, evento que ha cambiado la historia en nuestro país respecto de la posibilidad de las mujeres de decidir sobre su cuerpo, conlleva además un proyecto que tiene que ver con la ley de los 1000 días. Es un proyecto, digamos, que también no fue tan debatido, no tuvo tanto alcance público, pero que también conlleva, digamos, una transformación respecto de aquellas mujeres que sí deciden continuar con su embarazo y la posibilidad del Estado de unificar intervenciones y apoyos que se brindan desde el nivel nacional, desde el nivel provincial y de los estratos municipales, situación que no en todos los casos se puede dar. Quiero decir, la articulación entre el Estado nacional, provincial y municipal es parte de una estrategia que tiene que ser contemplado en la lógica de un plan, ¿no? No se puede pensar al menos separado en esos aspectos, y esta ley puntualmente organiza algunos aportes que desde las distintas instancias del Estado, como decía, en esas 3 instancias, organiza una estrategia de cuidado desde el minuto 0, donde una mujer decide continuar con esa situación. Entonces, con la situación de la gestación. Y entonces, desde ahí es que entiendo de que vamos a asistir a nuevos derechos y que vamos a asistir a nuevas personas que se apropien diferente de sus derechos, y que eso, así como tiene, digamos, una gran potencialidad en cuanto a los aportes, conlleva un riesgo implícito que también es muy grande, que tiene que ver con la detección precoz, ¿sí?, de padecimientos en esas etapas, digo porque el plan de los 1000 días incluye hasta casi los 3 años, con lo cual hay, digamos, si no nos advertimos de esto, hay un grave riesgo de que, dado el seguimiento que se va a dar a las personas gestantes y a los niños y niñas de esa edad, un grave riesgo respecto de diagnósticos que no solo estigmatizan, que no solo biomedicalizan las trayectorias de estos cuidados en estas personas, sino que además condenan a un recorrido de multiplicidades de tratamientos de distinto orden que los corre absolutamente del foco de lo que se espera para un niño o una niña. Entonces, estar advertidos, digamos, que esa gran potencialidad conlleva también una gran responsabilidad respecto de la aplicación y respecto de estos riesgos particulares que, como mencionaba, conllevará la idea de una detección temprana, que tendremos, digamos, en cada punto y en cada situación una gran potencialidad, pero tal vez un grave peligro de condenar, digamos, a alguien muy tempranamente a supuestos cuidados, digo, con la idea de cuidados o posibilidad, digamos, de que eso conlleve a un grave peligro. Entonces, eso me parece que es algo muy, muy importante a tener en cuenta y, digamos, y por eso decía, voy a agregar algunos puntos que, si bien no habían sido esbozados, pero en algunos puntos se podía encontrar, pero creo necesario como puntualizar a la hora de pensar en un plan. Por otro lado, otro de los aspectos que me parecía importante tener en cuenta tiene que ver con la accesibilidad a la continuidad de cuidados en los circuitos de atención, y que eso no sea, digamos, que no corra mayores riesgos en los que son las transinstitucionalizaciones. Digo, muchas veces en las infancias y juventudes los mayores peligros los conlleva la atención en sí misma, dado que muchos equipos, por decirse no ser especializados, derivan y envían a otros espacios, a otras localidades, con la justificación de que no son especialistas en salud mental infanto-juvenil. Por tanto, en nombre de una hiperespecialización, en nombre de un mayor cuidado, como a veces se pretende sostener, no solo se los deja sin atención, sino que se los remite a instancias lejanas de su territorio, lejanas de su comunidad, y por otro lado, digamos, a quienes sí se apropian de ese saber, digamos, como desde un lugar científico y academicista, muchas veces proponen escenarios que lejos están de los escenarios esperables para las infancias y juventudes. Entonces, digamos, la idea de incluir a esta población
en los cuidados generales y, como decía Gabriela, integrales del sistema de salud, que se apropie de ese saber, que se apropie de ese quehacer con las infancias y juventudes y que no, por eso decía, digo, ¿no? Y que se sepan capaces de poder contener, capaces de poder iniciar propuestas terapéuticas y que además, gracias a esta maravillosa herramienta que es la tecnología y que nos ha dado en el contexto de la pandemia posibilidades infinitas de intercambio, existen posibilidades de construir otras prácticas y acompañamientos para esos equipos que podrían apropiarse de esas prácticas en los territorios, en las comunidades, en la salita del barrio, sin la necesidad de que viaje 100 y pico de kilómetros o más para poder encontrarse con un supuesto especialista que sabe lo que hay que hacer. Y esto lo comento porque es la consulta típica que recibo de muchos municipios de la región que me contactan. No, y porque acá, como no hay psiquiatra infantil, ¿viste? El problema es que ¿quién sabe cómo hacer? Y esas cosas son uno de los peligros más grandes porque, insisto, instalan ahí en la pretensión de mayores cuidados no solo un destierro para estas poblaciones, sino es que instalan una lógica en la que los equipos se restan de las estrategias de cuidado que podrían darse en todos los escenarios, digamos, de la continuidad de cuidados. Por otro lado, y ustedes lo han mencionado muy bien, y en la provincia tienen muchísimas experiencias, digamos, de la construcción y propuesta de espacios de infancias y juventudes, digo, espacios de infancias y juventudes que sean propuestos y pensados desde salud mental, pero no tutelados, digo yo, ¿no? Buscar la forma de construir espacios que no necesariamente estén guiados por alguien, un adulto, un recreólogo o alguien que fomente un tipo de juego determinado. Digo, ver de qué manera vamos a hacer oír estas expresiones desde salud mental para reconstruir nuestras prácticas, pero con espacios menos intervenidos. Ver de qué manera proponer, ¿no? Y hay múltiples experiencias que ustedes tienen y muy valiosas desde juegotecas u otros espacios de intercambio que serán necesarios y será imprescindible incluirlos como aportes para la construcción de nuevas prácticas en el campo de la salud mental. Otro aspecto que tiene que ver justamente con esta población y que está anudado a esto que mencionaba, tiene que ver con las urgencias. Las urgencias es otro de los puntos que también no solo corre de la escena la idea de un cuidado integral, sino es que además también expone, digamos, a el destierro a muchos y muchas niños o jóvenes que en momentos muy críticos en donde no solo la familia, sino muchas comunidades se abren y quedan, digamos, al momento de una situación muy crítica, aparecen la idea de que hay un diagnóstico en salud mental que dice lo que le sucede, ¿no? Y en la mayoría tiene que ver con excitación psicomotriz, que nunca dice lo que sucede, con diagnóstico de psicosis, que nunca dice lo que sucede. Digo, hay múltiples momentos, pero ninguno como en los momentos de la urgencia, en donde los organismos de derechos, también en pos muchas veces de estrategias de cuidado, requieren a los hospitales como a quienes pueden pedir ayuda, pero a su vez esa situación, dado que los servicios no se apropian de un saber que pueda responder y acompañar a la altura de esa situación, nuevamente son derivados o son institucionalizados en distintos tipos de hogares que tienen pretensiones como de situaciones de cuidados especiales, ¿no? En la provincia de Buenos Aires hay múltiples, lo que se denominan hogares terapéuticos, ¿no? Ya como una suerte de, que bueno, ¿no? Un hogar, pero que además te cuide y te brinde los cuidados de enfermería y te brinde la medicación. No sé a qué le suena eso, ¿no? Pero creo que es una experiencia más que conocida para el mundo de los adultos, como un hogar se vuelve de por vida una estrategia de cuidado y terapéutica, ¿no es cierto? Pero digo, ese es otro de los grandes puntos que entiendo un grave riesgo y que las urgencias tienen que poder ser acompañadas y contenidas, idealmente, como bien plantea Agustín, en la comunidad, pero el hospital general tiene que poder ser una institución capaz de alojar esas escenas, capaz de cuidar de esas articulaciones y que tiene desde salud la obligación de convocar a los efectores de los demás sectores, y ahí sí la intersectorialidad queda absolutamente clara como imprescindible a la hora de las prácticas en este campo, digamos, como el organizador
quien puede contactar a todos, pero buscando dar una respuesta integral en la comunidad y desde una perspectiva de derechos. Entonces, ese es uno de los aspectos que creía necesario poner en valor. Y por otro lado, un aspecto que también a veces se queda soslayado de las infancias y juventudes tiene que ver con los consumos. Los consumos parece que iniciaran, digamos, en la juventud, ¿no? Bueno, cuando ya empiezan con el fernet con coca, con el porro, digo, como una cuestión que sucede posteriormente. Ahora, hay múltiples escenas de consumos muy problemáticos que estamos asistiendo en las infancias que tienen que ver con el uso de las pantallas, con el uso de los videojuegos, y esto, muchos jóvenes que ni siquiera juegan, sino es que son solo espectadores de un youtuber que juega a un juego y que eso ya los pone en una escena de cuidados, digamos, en relación a otros, que es absolutamente riesgoso e instala tempranamente un vínculo con los consumos y con ciertas reacciones que luego van a dar forma a otras modalidades de consumo que ya inician, como digo, en la temprana infancia. Hoy, gracias o no, digamos, a la tecnología y al avance de la tecnología, tenemos ahí un aspecto, digamos, a poner en observación, lo mismo que las formas culturales que tenemos de propiciar los festejos, los cuidados, digo, ¿no? Que cumpleaños no está excedido de azúcar, de Coca-Cola, de grasas, digo, cómo los eventos son también partes centrales de instalar en un momento, digamos, de festividad y demás, un exceso en muchos sentidos que luego, y esto lo trabajamos muchos, digamos, con muchas familias, digamos, esa Coca-Cola que en los cumpleaños es hasta los 12 sin Fernet, a partir de los 13 se incluye además el Fernet como parte, pero el principal estimulante de las infancias y juventudes es la Coca-Cola, es el dulce, el azúcar y la cafeína que ingresa, digamos, por esa vía, que luego están en el Red Bull y en un montón de otras cosas, que tampoco este es un aspecto que muchas veces es considerado y que es necesario, de caras a una mirada más amplia, empezar a revisar, digamos, cómo evaluar el estado de situación en ese punto y no corrernos de la obligación que nos conlleva a qué respuesta o cómo pensar una intervención en ese campo. Y por último, entiendo, de caras a un plan, también la necesidad de entender, digamos, cómo el Estado tiene un rol necesario en la coordinación de los demás estructuras de respuesta sanitaria. Digo, ¿cómo se va a trabajar con las obras sociales? ¿Cómo se va a trabajar con los particulares, que además han extendido las redes de atención a distancia, a la telemedicina, a las videoconsultas, pero que a la hora de dar respuesta frente a una situación de urgencia o dar respuesta a una situación de cuidados presenciales, es el Estado el que va a dar esa respuesta y es el Estado el que tiene la obligación luego de garantizar esa continuidad de cuidados. Así que, bueno, disculpen la velocidad, quería puntualizar en algunos aspectos, pero además sé que estamos medio justos con el tiempo, y era solo puntualizar algunos comentarios para complejizar la discusión. Pero en esto luego vamos a ir retomando en el siguiente encuentro y en algunas de las salas que si es que podemos sumarnos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Carlos, y a todos por los aportes. Vamos por escuchar a Fernando, el último de los invitados, para luego pasar a la sala. Fernando. Hola. Ahí está. Compañero de la Asamblea de Usuarios y Usuarias por Nuestros Derechos. Bueno, en primer lugar agradecer por el espacio, porque los usuarios siempre estamos anhelando esto. Nuestro dicho es nada sobre nosotros, sobre nosotros, y para nosotros es prioridad que podamos ser parte del plan provincial para construir una participación, sumando saberes. Bueno, el día a día de cada usuario no es sencillo, es bastante solitario. Entonces entendemos de que se debe
hacer un espacio para el acompañamiento de usuarios, principalmente en la inserción social. Bueno, es difícil ser objetivo, bueno, sí, o tal vez imposible ser 100% objetivo sobre los padecimientos mentales, pero si sumamos voluntades, tanto la experiencia de aquellos que tienen conocimientos académicos y experiencia en el campo de la salud mental, y lo sumamos a la experiencia que particularmente tenemos nosotros, los usuarios, que la vivimos desde adentro, la soledad de estar con problemáticas de trabajo, con problemáticas de vivienda, la falta de dinero constante. Bueno, lo que nosotros siempre charlamos y deseamos es poder ser parte protagonista de este cambio que se está dando, que por fin, bueno, que es la inclusión del usuario en las políticas de salud mental provinciales. Y bueno, yo creo que con eso digo todo. Agradecer nuevamente el espacio y agradecerle a Ana, que gentilmente vino hasta mi casa, porque si tenemos problemas los usuarios es la conectividad. Así que, bueno, gracias. Gracias a ustedes, gracias Fernando y gracias Ana por ese movimiento también generoso que permitió que estén ambos. Bueno, realmente me toca una vez más agradecer los aportes en el sentido de ir hilvanando las cuestiones para un plan. Quiero decir que, bueno, no ha sido casual el protagonismo de los invitados, de quienes invitamos, el equipo, digo, tanto Agustín, Gabriela como Carlos, psiquiatras, digo, que no es cualquier formación disciplinar, pero con perspectiva comunitaria, con ejercicios de transformaciones, lo decían ellos apenas escuetamente, lástima que no podemos abundar más, pero ahora la propuesta es seguir en la conversación, por supuesto también a Ana y Fernando agradecer la disposición a acompañar esta apuesta que estamos convencidos que tiene que ser entre todos. Entonces ahora sí vamos a pasar a las salas. Ustedes se van a encontrar ahora organizados en distintas salas y acompañados por los invitados y por alguno de nosotros, del equipo de gestión, para poder ir relevando y continuando esta conversación que ha iniciado hace un rato y que pretendemos continuar ahora más particularmente. Así que bueno, Esteban, vos nos dirás. Hola, sí, yo ahora asigno las salas a vos, a Mariana, las salas principales, son 6 salas, y después automáticamente todos los participantes se van a asignar algunas salas al azar. No nos Bien. vamos, ahora yo las asigno, dame un segundo. Sí, claro. Esperamos entonces esa operación que va a hacer Esteban para poder conversar más cercanamente. Realmente, digo, mientras si se corta, Esteban, no, yo solo para ocupar ahí los valiosos minutos mientras vos apurás ese trámite. Insistía en compartir que no es casualidad esta invitación de compañeros con una formación, sabemos, de la avanzada en contra de la ley que ha habido estas semanas, aprovechando el caso que fue de público conocimiento, y nos parece también que es vital
y que cada una y uno de nosotros nos toca, bueno, avanzar también contra esta embestida y desplegando la defensa de lo que nos convence respecto de lo que tenemos que transformar. Y bueno, sí consideramos que en la provincia de Santa Fe tenemos esta ocasión de formalizar, de finalmente generarnos este instrumento que es lo que nosotros nombramos como el plan, sabiendo que no es lo único, ¿no? Porque en el mientras tanto se van produciendo un montón de acciones y de estos encuentros que son muy potentes para lo que en el cotidiano actual de cada día vamos logrando. Así que, nada, insistir en estar muy entusiasmada y seguramente mis compañeras de equipo también, en poder estar logrando este primer encuentro de trabajo hacia la apuesta del plan provincial. Vos dirás, Esteban. Un segundo, porque estoy asignando a las salas principales a Gisela Lacarta, a la 1, a la sala 2 y a la 3. A la sala 2 la tengo que asignar a Mariana Kikimo, pero no sé cómo entró, no sé qué nombre le puso porque no la encuentro. En la sala 3, Giselle Ferrari y vos, Selina, ahora te la asigno. La sala 5 la tengo a Gigi Scholz. Y Está bien. la sala 6 Trabajá tranquilo. Vero Almeida, la sala Vero Almeida, yo no sé quién es Utopian Doya, cómo está, cómo puso el nombre, que la tengo que asignar también a la sala 6. Esteban, Mariana, estoy como Mariana. Utopían 12 es Agustín Barúa. Agustín Barúa, genial. Sí, ya que tomé la palabra, aprovecho ahí a reforzar que cuando volvamos a la sala general, la idea es compartir alguna impresión, quien tenga ganas, pero no hacer, para que no se vaya tan largo y sea pesado, no hacer un reconto de lo trabajado en cada sala. Vamos a estar registrando esa discusión y con eso vamos a construir unos documentos para los expositores y expositoras que tuvimos hoy, para desde ahí, en el próximo encuentro, en 15 días, retomar la conversación entre todos en función de lo debatido hoy en las salas. Esperamos ahí un ratito que Esteban nos asigne y luego conversamos. Sí, y una cuestión más del orden más del informativo, que en estos días posteriores van a recibir un mail con un link para poder inscribirse para obtener los certificados de esta jornada y la venidera. Así que eso lo van a estar recibiendo a sus casillas de correo en función de los mails que han aportado para la inscripción. Mariana, sección. Sala 2. Una preguntita. ¿Nosotros nos asignan en sala? ¿O tenemos que meter en cualquiera? No entendí eso. Sí, Ana, van a quedar en alguna sala al azar. Bien. Ujú. Ok. Creo que la salud mental es la salud mental. Yo podría decir muy rápidamente estar cuerdo, pero no sé muy bien a veces qué significa estar cuerdo. ¿Cómo? Oh, qué pregunta. La salud mental es la posibilidad que todos tenemos de poder vincularnos, proyectarnos, ser felices. Debe ser una de las cuestiones más dañadas. Yo creo que la salud mental es la consecuencia directa de una sociedad inculta. La salud mental es una mentira. O sea, eso sería. Es una gran mentira.
Creo que la salud mental es como una utopía, como un lugar donde uno intenta llegar. La salud mental es una cuestión de lazos sociales para mí. Es un modo de habitar el mundo, habla diferencia. Para mí la salud mental es equilibrio entre el bien, el mal, el tengo, el deseo. Difícil tener salud mental. Hay gente saludable mentalmente hablando. Hay mucho para aportar a la salud mental. La primera palabra que hay para devolver la salud mental es la inclusión. El saber que estamos todos locos. Para mí la salud mental tiene que ver con estar bien con uno mismo y con los otros. Por eso a veces necesitamos... Mariana, no estoy pudiendo asignar al azar todos los otros. Sí o sí me pide que elijan, digamos. Vamos a tener que dejarlo abierto y que cada uno elija. Sí. Poner a todos. Mover la sesión. Me encantó ese spot. El gordo morfó. Hola, ¿me escuchan? Sí, se te escucha, Esteban. Tengo un problema para iniciar, para poner que vayan todos al azar a la sala de su grupo. Así que bueno, intentemos ingresar, si pueden ingresar al costado, dice sesiones de su grupo. Intenten ingresar a las sesiones de su grupo. ¿Y cómo hacemos eso? No entiendo. Fíjense que al costado dice sesión de su grupo. Su grupo 1, su grupo 2, su grupo ¿En qué 3, su cosa? grupo No, 4, no su veo grupo... No, no lo veo en ningún lado. ¿No lo ven? A ver, un segundo. No. ¿No? Ahora. Ahora no veo absolutamente nada. Se me puso de nuevo el celular. No sé qué pasó. Ahí está. Ahora Su sí. conexión es difícil. Pará. Tengo problema con la conexión. No importa. No. En azul está, mostrar todas las sesiones de grupos. A la derecha. Sesiones de grupo. Hay una que dice reunión principal y al lado sesiones de grupos. Sí. Ingresen a las sesiones de grupos. A la 1, sala 2, sala 3, sala 4. Perdón, ¿dónde aparecen? Está arriba eso, al lado de reunión, archivo. Esteban, ¿y no hay Sí. posibilidad que vos asignes al azar a cada participante a una sala? No. Estaba intentando eso. Si quieren, bueno, voy a tratar de hacerlo por número. No encuentro dónde es una sala. No me nací una sala y no voy a poder ir a ningún lado. Pero puse para que todos puedan ingresar. Ahora trato de repartirlos. Un segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos acá. Yo de eso no entiendo nada. Tampoco. Esto no sé nada. El amor es un sentimiento. Es algo que te hace volar por el cielo con una paz inmensa. Es lograr estar bien con uno mismo. El amor
Yo cuando pienso en mi gordo, pienso, qué sé yo. Todo, digo, pienso si el gordo tendrá ropa de abrigo, si el gordo morfó, si el gordo no morfó, si el gordo volvió a Todavía no comer, tengo sala, ¿qué hago? Ahí vamos, ahí voy llevando. Ahí voy. Ah, Sesión, turbo 4. Ya estoy enviando a todos a salas. No sé qué decir. Ah, bien. 8. Cuesta mucho de Vamos a las definirlo, 5. ponerlo en palabras, pero cuando uno lo siente, es como inconfundible. Es el motor de lo que pone en movimiento. Por eso. Ya está, Gigi, tuve que yo seleccionar a la gente y que hagan entrar en Romper las el salas. hielo. Hola. Hola. Hola, ya estamos en la sala 1, ¿sería así? Sí, estamos en la sala 1. Yo me quedé sin luz, así que estoy con 4G, por eso no puedo prender el... No pasa nada. Estaba un montón recién. Wenceslao, estás muteado, ¿eh? No sé si estás hablando, pero... Ahí. Bueno, ahora sí. Ahí. Sí, sí. Entré tarde, discúlpenme, porque tuve unos problemas técnicos con las compu. Así que, bueno, escuché los nombres de algunos nada más. Nos seguimos presentando, si les parece. Bueno, sigo. Yo soy Wenceslao, de la Colonia Psiquiátrica Rivero. ¿Me puedo presentar? Hola. Sí, dale, presentate. Bueno, Wenceslao Salazar, soy de la Colonia Psiquiátrica, jefe del departamento médico, psiquiatra. De Oliveros. Olivero, sí. Sí, Bastante tiempo ya. sí. Pero bueno, en el interior lo conocemos así. Ujú. Mi nombre es Mariana Batistuti, yo soy trabajadora social en el Hospital de Sunchales. Hospital de Sunchales es un segundo nivel para la ciudad, pero hacemos, bueno, lo que podemos en este contexto. Hace unos cuantos años ya venimos trabajando bajo la mirada de la Ley de Salud Mental, con un equipo que inició muy precariamente, con el apoyo de una pediatra en un principio, trabajadora social y psicólogo, que era lo único que teníamos. Y bueno, con el tiempo y con nuestro convencimiento en realidad fuimos trabajando bajo esa mirada, incluyendo muy de a poquito a otros profesionales y con muchísimas resistencias del sistema polivalente, por así decir, de salud. Así que, bueno, totalmente coincidente con tanto con lo que decía Gabriela, como con lo que decía Carlos, con respecto a la formación, en un principio, a la necesidad de la formación y a la necesidad de esta práctica en terreno, desde todas las disciplinas, en el trabajo comunitario, en red y demás, y con Carlos, bueno, la verdad que escucharte en lo personal
me pareció muy interesante porque nosotros estamos en este momento tratando de trabajar la perspectiva de niñez y adolescencia en este contexto de consumo problemático como una cuestión preventiva, y la verdad que hacemos muchísima agua porque lo que nos damos cuenta es que se dice mucho y se hace poco, y que hay mucha resistencia de quienes ocupan estos espacios de decisión y de poder a nivel local en un principio, pero con una mirada también provincial, y nos parece sumamente importante y sería interesante que se dé la transversalidad de esta mirada en todas las políticas o en todos los espacios de políticas públicas. Porque los niños y los adolescentes hoy los tenemos a la mayoría identificados, sabemos quiénes son, de dónde vienen, más en las localidades pequeñas, nosotros tenemos 20.000 habitantes, o sea, casi que podemos decir que nos conocemos todos. Pero hay muchísima resistencia en estos espacios que ellos ocupan de que sean niños y adolescentes escuchados y acompañados en estas infancias. No sabemos si es por una cuestión de comodidad del adulto, por una cuestión de temor, de falta de recursos, de falta de ese adulto a sentirse a su vez acompañado, pero la verdad que es ahí, bueno, donde me parece que tenemos que trabajar y donde, más allá de que las políticas públicas deberían generar de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo tienen que bajar algunos lineamientos, como bajó, por ejemplo, lo de la ESI, y hoy en día, con todas las resistencias que se podrían llegar a decir que todavía existen, se está trabajando el tema. Bueno, lo mismo en las otras problemáticas que atraviesan a la niñez y a la adolescencia. Así que bueno, un poco, ya creo que les dejé sentada mis inquietudes, algunas de ellas. Hola, yo soy Claudia Radice, estoy sin cámara porque, bueno, explicaba recién que me quedé sin luz, así que tuve que poner 4G y si pongo la cámara se me va a terminar enseguida la batería. Yo hasta hace 2 meses atrás trabajé en el Hospital Granaderos a Caballo de San Lorenzo y ahora estoy trabajando un poco para la gestión de esta dirección, la coordinación. Al final volvimos primero que nadie, veo a todo nuestro equipo y no a los demás. Los apuré, perdón, los problemas Sí, de la iba a función. decir, el subgrupo 3, qué puntualidad, por favor. Yo no quise hablar para dejar lugar porque nos quedó muy poco tiempo, me parece, para la charla. Y ahora, bueno, ya van a ir volviendo el resto. Igual podés decir alguna cosa total mientras vuelve. Va a ser difícil lo de la vuelta. Esto se está grabando, ¿eh? Ah, bueno, igual no ibas a decir nada. Fue todo al lugar. Ahora les voy a escribir No, a los... pero digo, no podemos seguir la charla del grupo, digo, acá, porque ahí se está incluyendo más gente. Creo que vamos volviendo todos.
lamentamos que no sé si les pasó lo mismo, lo corto del tiempo de la discusión, será para replanificar. Creo que todos quedaron lamentando lo mismo, lo que sostiene entusiasmos. Bueno, por el número de participantes que veo, me parece que todos los subgrupos ya volvieron o están volviendo, los poquitos que faltan. Había ahí algunos con problemas de abrir la puerta, pero ya entendieron cómo, esa puertita de abajo para venir acá. Sigue habiendo subgrupos activos. No sé si quieren que bien. Sí, me parece, por ejemplo, el que está Flora, no sé si ingresó, no sé qué número es. El subgrupo 5 de Gigi y creo que el subgrupo ese sigue activo. Ahí avisamos. Y el subgrupo 2. ¿Le aviso o le termino la sesión ya? Yo le puedo finalizar si quieren. Bueno, yo soy grupo 4, ya les acabo de avisar a todas las compañeras. No nos habíamos dado cuenta que nosotras teníamos que salir, pensábamos que nos llamaban directamente. Sí, o sea, pueden salir ustedes o yo puedo finalizar todas las sesiones. No sé si Celina Bueno, querés que le Sí, finalice. va a ser arbitrario, pero bueno, si no lo logran solos, avisale, Esteban. Si no Ahora lo le vamos a dar logran una decisión. rápidamente, se la finalizás. Es como raro todo esto. Ahí, algunos están como atrapados en las salas, o atrapadas. Ana y Fernando, ahí los veo, pudieron ir y volver, sí. Sí, pudimos, acá estamos. Hola. No nos perdimos, acá estamos. Me alegra, me alegra. Bueno. Ahí lamentablemente Agustín nos avisa que no podía extenderse más. Nos sirve por ahí para la planificación de un próximo, quizá darnos un ratito más. Nos había parecido que más de 2 horas era muy difícil de sostener la atención. Ya envié difusión, esperamos un rato y si no le finalizo las sesiones de su grupo. Bueno. Ahí está Gabriela, falta el grupo de Carlos o está Carlos. Estaba conmigo, volvimos. De Flora, quizá falta. Yo diría, Esteban, que sí se la finalices, así podemos aprovechar estos últimos minutos. Bárbaro, ahí se lo finalizo. Si les parece, contando ahí con... Bueno, era la idea para no hacerlo tan extenso y habiendo contado con los registros de las cortas conversaciones que tuvimos recién, y por ahí invitar a los invitados o a quien tomó nota si quiere relevar algo ahí muy puntual, muy cortito para que nos sirva de insumo para el 26, que sería la próxima jornada. Contarles, mientras tanto, algo que no mencioné, que esto, como decía, es el inicio de los conversatorios con esta perspectiva, y vamos hacia septiembre, seguramente teniendo la alegría casi confirmada de poder contar con Franco Rotelli y Paulo Amarante, 2 referentes, bueno, más que importantes del campo de la salud mental y de las transformaciones. Vamos hacia ese conversatorio donde daremos más formalmente el inicio del plan, pero bueno, nos parecía muy valioso llegar también y aportarles a ellos para su acompañamiento esto que vayamos relevando como insumo de estas primeras conversaciones, ¿no? Sabiendo y compartiendo con ustedes que va a ser
sin duda un necesario ejercicio metodológico para lograr efectivamente participar, así que también después contaremos con las propuestas y las no sé, sugerencias que se les ocurran, porque sin duda diseñar una propuesta metodológica de participación activa y real es un desafío que no tenemos resuelto y que lo vamos a poner en, bueno, lo pusimos ya a funcionar y esperamos contar también con los aportes de cada una y uno, porque va a haber que inventar cuáles son los modos de encontrarnos. Nosotros estamos diseñando estas y otras reuniones, pero bueno, nos parece muy valioso también ir contando con las propuestas. Creo que ya estamos todos, ¿no? Sí, ya se Ahora sumó sí. toda la práctica. Ya estamos Bueno. todos, ya estamos todos. Si les parece, bueno, contar ahí, Agustín les decía a los demás, avisó que se tenía que retirar, pero por ahí Carlos, Gabriela, y si alguno de los escribas o alguien más quiere hacer una muy breve mención para aprovechar estos últimos minutos de encuentro, dándole continuidad, de cuidado hacia el próximo encuentro, continuidad de trabajo. ¿Les parece? Y bueno, y Ana y Fernando, por supuesto, también, incluyo a los invitados, Gabriela, Ana, Fernando, Carlos, si quieren comentar algo, invitados. Yo por ahí solo, perdón, no, brevísimo, me parece que se abrió un intercambio muy interesante. Creo también que estábamos como empezando, porque también cuesta romper el hielo. Y creo que sí. O sea, básicamente, así como retomo un par de cosas. Una, la dificultad para trabajar intrasectorialmente, me parece que es algo que se trabajó bastante en nuestro subgrupo. Y también la dificultad para, cuando se hacen como algunos intentos de empezar como a transformar algunas cuestiones, y sobre todo esto de tener como nuevas experiencias, a veces nos chocamos con las realidades, con algunas resistencias, ¿no? Entonces me parece que por ahí hay que ir pensando en nuevas estrategias. Y nada, yo pensaba la importancia de pensar la readecuación de las prácticas, pero también eso junto a las condiciones de trabajo. O sea, me quedó eso ahí como un poco dando vueltas y nada, como para seguir pensando todo lo que estuvieron trabajando en los subgrupos. Sí, no, yo quería rescatar un aporte de las compañeras que me identificó mucho respecto de muchas experiencias, de cómo rescatar muchas veces experiencias de lugares más chicos que por la cotidianidad del trabajo ya tiene esta perspectiva que se viene desarrollando, que se viene buscando y que no muchas veces tiene la visibilidad y la legitimación de los espacios centrales para que difundan esos espacios como un quehacer que muchas veces está aceitado porque son los mismos profesionales que están en los distintos espacios, pero que esa articulación funciona muchas veces mucho más amablemente y mucho más cercana a las personas de la comunidad y que es tal vez necesario poner en valor esas experiencias. Así que me gustó mucho eso y quería traerlo al espacio. Bueno, a mí me gustaría decirle que realmente los usuarios estamos ansiosos de poder ser parte del nuevo plan de la provincia y de poder trabajar con nuestros compañeros. Así que, bueno, eso. Gracias, Fernando. Ahí, Lucy, creo que relevabas algo que dijo Agustín, si querés decirlo, estaría bueno. No, sí, aprovecho y saludo a todos. Un poco, Agustín, en relación, también surgió esto de lo que decía Gabriela, la importancia de volver a pensar APS desde lo comunitario y desde lo intersectorial. A veces nos hemos ensimismado a pensar APS al interior del sector salud o del sistema de salud. Y él decía que tenemos que dejar un poco de forzar este encuentro y empezar a dejarnos invitar por lo comunitario. Digo, las redes ya están y cómo salud puede abrirse a eso, a lo que ya viene dándose, y no forzar algo por fuera. Me pareció como interesante esta idea potente de, bueno, dejarnos invitar
como compañeros y compañeras a lo que ya viene dándose en los espacios comunitarios. Bueno, no sé si hay alguien más. Nosotros de nuestro grupo podríamos decir que también se relevaron cuestiones vinculadas a las condiciones de trabajo y yo podría resumir que ha sido algo que hemos pensado mucho, cómo las condiciones de trabajo tienen que acompañar las condiciones de asistencia para que esto sea efectivo y sea posible en la transformación, y creo que fuimos bastante por pensar cómo la política sustitutiva, ¿no? En qué tiene que consistir ese anclaje, compartía una compañera, para que exista lo sustitutivo realmente, y nos quedaba muy claro que la pregunta respecto de qué tenemos que inventar entre el Hospital General y APS, y obstaculizando esa lógica de derivación, que es la que primero aparece y nos hace sentir siempre en desencuentro equipos de trabajo de los efectores, de los hospitales y APS, ¿no? Entonces, por ahí fueron las discusiones del grupo que me tocó participar. No sé si algún otro aporte o avanzamos Muy breve Sí. comento lo de nuestro grupo, Sí. que bueno, estaba bastante representado por distintas regiones, y bueno, muy en sintonía con lo que se viene diciendo, y se plantea que la necesidad que tenemos de pensar el después de las primeras intervenciones que se hacen en salud mental. Esto de que lo que cuesta, digamos, sostener algunas situaciones complejas en el después, ¿no? Y también apelando a esto, a lo comunitario, a lo interministerial, al armado del red, y mucha insistencia con esto, que no va a ser solo desde salud, pero sí el diagnóstico de la necesidad de lugares a donde poder alojar algunas situaciones, y en ese sentido el desafío de poder imaginarlos. Sí, nosotros también en el grupo estaba representado por diferentes localidades, pequeñas sobre todo, y bueno, y también la dificultad, diríamos, de ahí en el abordaje en red, o del poco abordaje posible, diríamos, con los recursos acotados, y bueno, nada, la necesidad, diríamos, de alguna manera también de trabajar en lo comunitario, dificultades que las distintas poblaciones van presentando, y recuperar algo de esto de lo intercultural me parece que es sumamente interesante ahí para el entramado de aquellas localidades más pequeñas, cómo recuperar ahí un poco de lo propio y de la necesidad que en eso también, esto me pareció importante recién lo que mencionaban, de recuperar esas experiencias pequeñas que hacen a veces a un trabajo en el encuentro de la red o con los otros más solidario, que nos permite a veces a los equipos donde estamos emplazados en las ciudades más grandes poder reflejarnos un poco, que lo perdemos a veces. Me gustaría agregar algunas cosas, permiso, de la Comisión 2. Ay, pero, siempre coincidiendo. Agrego algo de la Comisión 2, por lo general todo se fue transmitiendo como lo vienen relevando. Se hizo mucho énfasis en la formación, digamos, en cómo tenemos que reformar las currículas, ¿no? Cómo estar atentos ahí desde la interdisciplinaridad a incidir en las currículas de formación de grado, de posgrado. Se trabajó sobre desmanicomializar APS, ¿no? ¿no? Y la necesidad de capacitarnos, no solamente los que estamos siempre, digamos, de cómo ser creativos en convocar a esos otros que no se sienten interpelados por estos discursos, por estas prácticas, ¿no? De qué manera desmanicomializamos atención primaria. Se trabajó de desmanicomializar los dispositivos sustitutivos, ¿no? Los espacios intermedios, porque siempre queda todo bajo la lógica de lo tiene que hacer salud mental, ¿no? Como solamente pensado desde el campo de la salud mental. Y necesitamos dispositivos intermedios, porque bien como decía Fernando, se retomaron sus palabras, ¿no? Dificultad para trabajar, dificultad en dónde vivir. Necesitamos que estos dispositivos intermedios, estos dispositivos sustitutivos puedan estar pensados
desde todos, digamos, de la red interministerial, ¿no? Todos agendándonos la desmanicomialización, no solamente salud mental ni salud. Me parecía interesante cómo desmanicomializar y dejar de ser, y que dejen de ser segregativos los dispositivos que abordan el consumo problemático, que están tercerizados, que no dependen a veces de los efectores públicos y que tienen mucha incidencia las iglesias, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué manera generar intercambios, encontrar comunes, ¿no? Que no sean segregativos a las problemáticas de salud mental? Pensábamos mucho de cómo dejar de derivar al manicomio, qué necesitábamos. Por ahí dejo. Bueno, a ver, Berito. a ver, bueno, en la comisión 6 que estuve registrando yo y estuvo Agustín, que se tuvo que ir, me parece que lo más importante a contarles es que por suerte nos quedamos con las ganas de seguir debatiendo. No sé si coinciden las compañeras que estuvieron en el grupo. Me parece que esto es lo más importante a transmitirles y decirles que la presentación de dónde trabajaba cada una, creo que nos llevó toda la reunión, digamos, ¿no? Porque acá había muy variado, estábamos, yo te diría que casi todos los niveles y los sectores representados en la comisión, y eso, presentarnos de dónde veníamos, creo que nos llevó toda la reunión, nos llevó a hablar de qué hacíamos, ¿no? Cada una. Pero bueno, eso, no llegamos a plantear problemas, digamos, que la práctica nos plantea, pero bueno, sí de dónde venimos, qué hacemos, y quiénes éramos, digamos, y eso nos dejó con muchísimas ganas, por suerte. Bueno, me parece que hemos pasado por lo menos por algún aporte de cada uno de los grupos. Sin dudas, poner en valor este encuentro, porque consideramos que esto es hacer transformación, digo, desde acá, desde ahora, desde hoy, desde este encuentro que tiene valor transformador, en tanto nos hacemos este espacio, así que agradecer este espacio para el encuentro y la conversación, agradecer a cada una y uno de los invitados, su disposición, su aporte, su acompañamiento, y que se sientan parte, porque decíamos como conclusión del espacio, nosotros también en el grupo, que lo que va a ser vital la transformación es que cada una y uno nos sintamos parte y así llevemos este proceso adelante, insistiendo en las cosas en las que tenemos que construir y por armar, y poniendo en valor también el cotidiano de trabajo de cada una, por supuesto atendiendo a lo que hay que resolver, que tiene muchas veces carácter de urgencia, de gravedades y de preocupación, no se nos escapa ese aspecto, y más en la función que nos toca. Y bueno, esperemos, celebrar, como de aprovechar ese último comentario de Verónica, que nos parece que es la apuesta, ¿no? Que haya ganas de continuar, que haya disposición a seguir haciéndolo. En principio nos encontraríamos el 26, insistir en que los modos, bueno, nos conocemos, tienen los modos de comunicarnos con la dirección, también a quien no le lleguen, nos parece, no es menor en este momento estar en contacto, recibir la información que vamos pudiendo producir, poniendo a disposición los recursos que vamos pudiendo también poner a disposición. Quien no reciba la comunicación, hay un teléfono oficial que se usa para disponer información, así que quien no lo esté recibiendo, luego nos puede... Por ahí, Esteban, te pediría que escribas el número del teléfono oficial en el chat, así que quien no lo tiene puede dirigir un mensaje para recibir esa información. Es la manera de encontrarnos. Y bueno, insisto en agradecer y celebrar este encuentro, y que vamos por más el 26, retomando lo que aquí empezó a conversarse y continuando la conversación en 15 días. Y sin duda, bueno, entramándose esto con lo que les fuimos anunciando de poder hacer consistir el diseño participativo del plan. Un gusto saludarlas y saludarlos. Que tengan buena jornada. Nada, Ana. son nosotros. Chao, gracias. Chao. Gracias, Ana, por esa frase. Chao. Gracias por la invitación. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Chao, gracias.
Chao, compañeros, gracias. Abrazo a todos. Adiós.